Hola, hola. Sí, buenas, buenas. Bueno, vamos aquí a empezar a trabajar. Hola, hola. Pues vamos con una clasecita de inglés básico del verbo to be, right? Ok, last time, la última vez trabajamos el verbo to be en tiempo presente. Y yo les decía a ustedes que es uno de los verbos más importantes en inglés. Y cuando estamos comenzando a aprender inglés, tenemos que aprender a manejar este verbo. Lo principal, lo primerito que tenemos que aprender es el verbo to be en inglés. Una vez que ustedes master this, lo demás va a ser súper rápido y mejor, ¿ok? Entonces, hay mucha confusión con este verbo. Yo les decía en la clase pasada que el verbo to be significa en español ser y estar, ¿ok? Chévere para nosotros, ¿verdad? Porque tiene dos significados en uno solo. Más difíciles para los americanos, que tienen que aprender a distinguir qué es ser y qué es estar. Nosotros no. Tenemos entonces el verbo to be significa ser y estar. Como les dije la semana pasada, el viernes, les hablé del tiempo presente. Hoy vamos a ir rápidamente con el pasado, ¿ok? Mi clase solamente son de 45 minutos, no más de eso, o máximo una hora. No es mucho porque, como les digo, es importante enfocarnos en una sola cosa. Yo sé que hay mucho interés en querer saber de todo, pero hay que ir paso a paso. Muchas veces cuando queremos saber todo, nos desviamos del tema y al final no terminamos aprendiendo absolutamente nada. Alright? Entonces, vamos a enfocarnos en el verbo to be y poco a poco en otras clases hablamos de los slang, de los idioms, del pasado, de adjetivos, de todo eso, pero todo es little by little, ¿ok? Poco a poco. Alright? So here, let's start. Tenemos aquí la conjugación del verbo to be en pasado. Aquí tienen la traducción en español, ¿ok? Pero voy a leer primero la parte de inglés. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. So, fíjense aquí, cuando yo digo I was, estoy diciendo yo era, fui, estaba o estuve. Ustedes saben, imagínense, 1, 2, 3, 4, 4 significados. Oh, wow, ¿me entienden? Entonces, magnífico para nosotros. Sabemos que cuando nosotros decimos I was, dependiendo del contexto, es decir, dependiendo de dónde estoy, qué es lo que estoy hablando, pues le voy a dar la traducción correcta. Porque muchos me decían, bueno, maestra, pero ¿y cómo sé yo cuándo era, cuándo es estaba, cuándo es fui? Dependiendo del contexto de lo que estéis hablando. Y ya lo vamos a ver en las oraciones, muchachos, ¿ok? Cuando yo digo I was, yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve. I was a teacher. Yo fui maestra, for example. ¿Ok? I was at home. Yo estaba en casa o estuve en casa. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que yo me refiero cuando hablo de contexto. All right? You were. Fíjense, y en la clase pasada yo les hablé de los subject pronouns. Y siempre me gusta repasar, ¿ok? El you, les dije la clase pasada que tenía 4 significados, ¿ok? El you significa tú, usted, ustedes. Perdón, 3 significados, ¿ok? Es formal e informal. ¿Cuándo voy a saber yo si es... Vea la punta del lápiz. ¿Cuándo voy a saber yo? El you, si estás hablando con un niño, lógicamente lo estás tratando de tú porque tú eres mayor que el niño, ¿ok? Si estás hablando con una persona adulta en tu trabajo, la traducción es usted. Si estás hablando con un grupo de personas, la traducción va a ser ustedes. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender que el you significa tú, usted y ustedes. Muchas veces aprendemos, como les digo, aprenden otras cosas y no se aprenden lo principal, lo básico, que son los pronombres personales. Ok, entonces es dedicación, muchachos. Si ustedes se dedican, ustedes dicen, hoy me aprendo el significado de cada uno de ellos, olvídense que no se les va a olvidar más nunca, porque en inglés no podemos omitir los pronombres personales, jamás. Ok, en inglés siempre tenemos que decirlo, no es como en español. En español, por ejemplo, yo digo, estuve en casa. ¿Quién estuvo en casa? Yo. Usualmente uno omite el pronombre en español. ¿Ok? Usualmente uno no dice yo estuve en casa. ¿Ok? No. Uno dice estuve en casa. Ah, vinieron los niños. O sea, lo omite, pero en inglés no lo podemos omitir. Por eso es importante que lo aprendamos. ¿Ok? Chévere. Entonces,
Estamos acá con el it. It was, el it es él o ella, ¿verdad? Cuando se refiere en singular a animales o objetos. Singular, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más adelante. No vamos a preocuparnos por eso ahorita. Lo que quiero es que ustedes se memoricen esto y lo aprendan. Que cuando decimos we were, or you were, they were, miren todo el significado que tiene en español, ¿ok? No es una sola cosa. All right? So here we have. Let's go to the next slide. La forma negativa del tiempo pasado del verbo to be was, ¿ok? Is was not. Y esta es la contracción wasn't. Were is were not. Contracción weren't. ¿Ok? So, contracciones. Las contracciones las utilizamos mucho cuando estamos conversando, cuando estamos hablando. Y las personas nativas la utilizan bastante. Por eso a veces es difícil entenderles. ¿Ok? Pero cuando estamos escribiendo, usualmente no las usamos. ¿Ok? En una escritura formal, pues usualmente escribimos was not, were not. All right? Es importante saberlo. Si usted dice I was not at home, no estuve en casa. O I wasn't at home. Las dos están correctas. Yo no le voy a decir, mire, digan esta, no digan esta. No, las dos están correctas. Como usted se sienta más cómodo, ¿ok? Si yo me siento más cómoda diciendo I was not at home, me gusta más decir I was not y no decir I wasn't at home, que van a sonar más nativo, mejor si utiliza la contracción, sí. Pero el hecho de que usted diga I was not at home no quiere decir que no le van a comprender. Y recuerden, cuando estamos aprendiendo el idioma es con la finalidad de que nos entiendan, de que nos comprendan, de comunicarnos, ¿ok? Ese es el fin de todo esto, la comunicación, all right? So here we have how we form the sentences. ¿Cómo formamos las oraciones? Tenemos el sujeto, que es la persona, animal o cosa, luego el verbo en positivo o en negativo y luego el complemento, all right? Es la misma fórmula para cualquier tiempo verbal. Para cualquier tiempo verbal, es como en español, all right? Sujeto, de quién estoy hablando, el verbo en forma afirmativa o negativa y el complemento, all right? So, for example, aquí tenemos unos ejemplos y decimos I was sick. Sujeto, verbo, complemento. I was sick. Yo estuve enferma, ok? You were a teacher. He was late. She was 20 years old. It was small. We were hungry. You were sad yesterday. They were quiet. So, subject, ¿ok? Que no necesariamente va a ser siempre I, you, he or she, ¿ok? Puede ser el nombre de una persona. Yo puedo decir Maria was 20 years old. Maria was late, ¿ok? No necesariamente va a ser siempre los pronombres personales, ¿ok? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en forma negativa, ¿cómo lo voy a decir? En vez de decir I was sick, pues voy a poner el not after del verbo to be. I was not sick. ¿Ok? You were a teacher. Tú eras maestro. Tú no eras maestro. You were not a teacher. He was late. He was not late. El not after the verb to be. ¿Ok? She was not 20 years old. It was not small. We were not polite. Nosotros no fuimos educados, ¿ok? No tuvimos una buena educación es un contexto específico. You were not sad yesterday. They were not quiet. So, aquí los coloqué que todo esto que yo dije aquí lo puedo utilizar contracción. He wasn't late. They weren't quiet. ¿Ok? Si yo en vez de decir he was not late, yo digo he wasn't late, estoy diciendo lo mismo. ¿Ok? Está correcto. So, el punto es que ustedes aprendan a formarlas y no hablen al revés y empiecen a decir I sick, was, porque siempre lo dicen todo al revés y no es así, ¿ok? Tenemos que sacarnos de la mente también esa mala concepción de decir, es que el inglés es al revés. No, el inglés, eso es falso y no digamos eso. El inglés no es ningún al revés. El inglés es como es, igual que el español, ¿ok? El inglés no es al revés. No digamos que, es que los americanos hablan al revés. No, porque ellos dicen, siempre escucho cuando dicen, ellos en vez de decir la casa roja, ellos dicen la roja casa.
Falso. Eso no quiere decir que hablen al revés, ¿ok? Es la lengua y como tal tiene sus reglas y esa es la regla simplemente. Lo que pasa es que ya nosotros dominamos un idioma que es el español. Entonces tendemos a comparar el español con el inglés. Y entonces pensamos que la gente americana habla al revés, porque tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, un framework que es en Spanish. So, es inevitable compararlo y por eso decimos, hablan al revés. No. Entonces vamos a sacarnos de la mente eso. Es una lengua nueva y simplemente estamos aprendiendo reglas nuevas. All right? So, again, aquí estamos hablando de entonces el verbo to be en tiempo pasado. A los que se están conectando, ya nosotros pasamos por la conjugación y ya les expliqué que el significado, aquí la conjugación, porque quiero que lo vean las personas que están conectándose. I was, yo era, fui, estaba o estuve. Aquí en azul ustedes pueden ver todo el significado en español que tiene simplemente cuando yo digo he was. O estoy diciendo él era, fue, estaba o estuvo. Dependiendo del contexto, sabré lo que estoy diciendo, ¿me entienden? Entonces, again, vuelvo y les repito, mis queridos. Hay que aprenderse, you have to master the to be, the verb to be. Eso es lo principal. Todo lo demás es importante, pero el verbo to be es el padre de todo esto, ¿ok? Entonces, el viernes pasado les hablé sobre el presente y ahorita les estoy hablando sobre el pasado, ¿ok? Voy a saltar, ¿ok? Nuevamente me fui para atrás porque vi personas que estaban entrando. Tenemos entonces aquí los ejemplos, ¿right? En positivo y en negativo. Les decía que puedo utilizar contracciones. It's fine, ¿ok? But, again, y lo vuelvo a repetir. Si yo digo, I was not sick, o yo digo, I wasn't sick, estoy diciendo lo mismo, las personas me van a entender. Ustedes van a escuchar que a todo el mundo les va a decir, es que los americanos, mejor así para que suenes más nativo. ¿Y qué me interesa a mí? ¿Sonar más nativo o comunicarme en inglés con todo el mundo? Que yo pueda entrar a un lugar y yo pueda conversar y pedir algo y que las personas me puedan entender. Entonces, el fin de aprender una lengua es la comunicación, mis hermanos, ¿ok? Entonces, es importante saber cómo hablan los nativos, sí, pero, como les digo, no necesariamente tiene que decirlo todo igual como ellos. Es como, wow, te sientas tú más cómodo y saber que hay dos formas. Yo puedo decir, I was not sick, I wasn't sick, right? Ok, entonces vamos con lo siguiente. Cuando hablamos sobre la edad, usamos el verbo to be. Yo se los expliqué el viernes pasado. Cuando hablamos de la edad, no se olviden, cuando estamos hablando, yo tengo 15, 20, 30, 50 años, él tiene 4, 6, 8. Cuando hablamos de la edad, vamos a utilizar el verbo to be. Les dije, el verbo to be, ¿verdad?, significa ser y estar. Pero cuando hablamos de la edad, tiene el significado en español, la traducción es tener. Porque nosotros en español, cuando hablamos de la edad, decimos, ella tiene 15 años, ella tiene 30, 25. Nosotros usamos el verbo tener, pero en inglés no. En inglés no utilizamos el verbo to have, que significa tener, para referirnos a la edad. ¿Ok? Entonces, en inglés vamos a utilizar el verbo to be. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Eso no estoy diciendo cuando yo digo, porque siempre los alumnos dicen eso, she was 20 years old, estoy diciendo ella estaba 20 años, maestra. No. Vamos a aprender, quítense todo eso. Esto es simplemente aprendizaje. Ok, ya yo sé que cuando hablo de la edad, utilizo to be, punto, porque así es el idioma, así es, inglés, así es. Entonces, si lo estoy diciendo en presente, que fue la clase del viernes, she is 20 years old, ¿ok? Digo, she was 20 years old, estamos hablando en pasado. I was 30 years old when, yo tenía 35 años, cuando me casé, cuando lo que sea. He was 11 years old when he came to the United States. Él tenía 11 años cuando llegó a Estados Unidos, ¿ok? So, lo que quiero aclarar es que el verbo to be lo vamos a utilizar cuando hablamos de la edad, ¿ok? Como les dije, esto es tiempo pasado. Aquí tengo los slides del tiempo presente porque es importante clarificárselos a ustedes ahorita. Déjenme buscarlo por acá, porque estábamos hablando de algunas expresiones. Fíjense, aquí hay unas expresiones.
que también las podemos decir, por supuesto, en tiempo pasado. Alright? So, expresiones comunes importantes que usan el verbo to be con el significado de tener. Cuando nosotros estamos hablando de tener sed, de tener hambre, ¿verdad? Tener sueño, vamos a utilizar el to be también. Entonces mantengan eso también en su cabeza. Vamos a aprender. Vamos, ok. Hoy aprendí que cuando yo hablo de la edad, cuando me refiero a cosas como sed, hambre, sueño, tener prisa, tener suerte, voy a utilizar el verbo to be y no el verbo to have. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el inglés es así. Period. Alright? No nos compliquemos la vida, muchachos. Entonces, si yo quiero decir tengo sed en present tense, voy a decir I am thirsty. I am. Tengo sed. Él tiene sed. He is thirsty. Esta fue la clase del viernes, pero quiero clarificarlo con ustedes de que cuando hablamos de sed, hambre, sueño, prisa o suerte, vamos a utilizar el verbo to be. Si lo voy a decir en pasado, ella tenía sed. She was thirsty. ¿Ok? So, again, aprendamos que todo esto va a utilizar el verbo to be. No decimos I have hungry. No se dice así. Se dice I am hungry. ¿Ok? Tengo hambre. Tengo hambre. Alright? So, ustedes toman nota o esta clase queda grabada o le hacen screenshot para que no olviden que cada vez que ustedes digan esto, van a utilizar el to be. Alright? Me devolví al tiempo presente, pero yo sigo con mi pasado acá, porque la clase es sobre el tiempo pasado. Alright? So, déjame regresarme. Esto es presente. Estábamos por aquí, que estábamos hablando de la edad, ¿verdad? Entonces, again, hablamos de la edad. Hambre, sed, prisa, suerte. Tengo sed, tengo hambre. Utiliza el verbo to be. ¿Ok? Porque así es el idioma. Expresiones comunes importantes. Ok, aquí lo tenía. Fíjense. Con el meaning del verbo tener. I was thirsty. Yo tenía sed. Él tenía sed. He was thirsty. I was hungry. Yo estaba hambrienta. Tenía hambre. She was hungry. Ella tenía hambre. I was sleepy. They were sleepy. Tenía sueño. Yo tenía sueño. Ellos tenían sueño. I was in a hurry. Yo tenía prisa o tuve prisa. We were in a hurry. Nosotros teníamos prisa. You were lucky. Ustedes fueron sortarios o tuvieron suerte. I was lucky. Yo tuve suerte. ¿Ok? So, again, esto es muy importante saberlo. Porque si escucho que todos dicen, I have hungry, y no. ¿Ok? Ya regreso un momentito. Alright, discúlpeme que estaban llamando. Alright, entonces teníamos aquí las expresiones comunes importantes con el verbo to be. Ok, háganle un screenshot, tómenle una fotito, memorícense que estas son expresiones especiales. Ok, no utilizamos el have, que es tener. Y vamos a tener una clase exclusiva del have. Pero como le digo, es muy importante primero master del verbo to be. Es lo más primordial. Ok, so. Tenemos acá entonces yes, no question. ¿Cómo hago preguntas de yes, no utilizando el verbo to be en tiempo pasado? Tenemos el verbo to be aquí, was, were, plus el sujeto y el complemento. Cuando hacemos preguntas de yes, no, vamos a switch, ¿ok? Vamos a cambiar. El verbo to be siempre va a estar al comienzo de la pregunta. ¿Por qué se llama yes, no questions? Porque cuando yo respondo tengo que decir sí o tengo que decir no. Estoy haciendo preguntas simplemente donde usted no tiene otra opción sino decirme sí o no. Alright? So, cuando yo digo, por ejemplo, were you happy? Yes, I was happy. Or no, I was not happy. Un minuto. Ya regreso.
All right, so here we continue. Teníamos entonces, perdonen, were you happy? Decíamos que poníamos el verbo to be al comienzo. Eras feliz, estuviste muy contento. Yes, I was. No, I was not. Respuesta corta, yes, I was. Respuesta larga, yes, I was happy. No, I was not, o no, I wasn't, o no, I was not happy. ¿Qué pasa con las respuestas cortas y las largas? ¿Ok? Mi recomendación cuando estamos aprendiendo el idioma, tenemos que practicar mucho las respuestas largas, porque es la única manera que nosotros vamos a memorizar las estructuras de la oración y nos vamos a acostumbrar. Alright? Que en inglés yo puedo decir, si me dicen, were you happy? Yes. Sí, yo puedo decir yes nada más y ya, punto. O puedo decir no, igual que en español, porque nosotros no hablamos así como si yo estuve feliz. Right? Pero, siempre le digo a mis alumnos, quiero respuestas largas. Cuando hablemos, dígame todo. Restate the question. Quiero todo. Porque es la única manera de que se acostumbren y sepan que es I was y no I were. ¿Me entienden? Es una cuestión de que es repetición para que se les quede grabado. Perfecto. Entonces, siempre practiquen respuestas largas. Siempre. Vamos a repetir todo lo que está en la pregunta. Were you happy? Yes, I was happy. Okay, because I is with was. Where is with you, right? So here we have, was he tired? ¿Estaba él cansado? Yes, he was tired. No, he was not tired. No, he wasn't tired. Lo pongo en paréntesis porque, como les digo, es opcional. Puedo decir yes, he was y dejarlo hasta allí. ¿Ok? No, he was not. No, he wasn't. ¿Ok? Vuelvo y repito. Es importante que practiquen respuestas largas para que memoricen las estructuras, ¿ok? Tercero, tenemos, were Mary and Peter hungry? Yes, they were hungry. No, they were not hungry. No, they weren't hungry. ¿Ok? So, ahí tienen la forma corta y larga de hacer preguntas con el verbo to be. ¿Estuviste cansado? ¿Estabas en casa? Todo ese tipo de preguntas, ¿fuiste feliz en tu matrimonio? ¿Ok? Estoy utilizando el verbo to be, todo eso lo vamos a hacer. Verbo to be al comienzo, subject and complement. All right? So, if you have questions, feel free to ask, ¿ok? Yo estoy ya simplemente explicándoles y no me he dado cuenta si me han hecho preguntas. All right. Again, yo creo que esto queda grabado y yo lo coloco en mi página de Instagram. A los que me han preguntado por Instagram si doy clases en línea, sí, doy clases en línea, nivel básico, intermedio, avanzado, porque aquí en TikTok, por supuesto, aprendemos mucha gramática, ¿ok? Y la gramática es importante, sí, es importante, pero hay que mantener un balance, muchachos. Cuando ustedes aprenden mucha gramática y se encierran en aprender gramática, al momento que ustedes van a hablar inglés, speaking, ¿ok? Al momento que vamos a desarrollar la habilidad speaking skills, se llama eso. Entonces ustedes se trancan porque tienen en su cabeza todas las reglas gramaticales y tienen miedo, temor de cometer un error. En vez de decir, were you happy, decir, was you happy. Entonces, cuando ustedes tratan de soltar eso hablando, pues se quedan callados y entonces pierden fluidez. Están pensando, tengo que poner el do, el were, todo eso lo están pensando inconscientemente en sus cabezas. ¿Me entienden? Entonces, ¿es el problema o el peligro? No digamos problema. Yo digo más que todo que es el peligro de aprender mucha gramática. ¿Ok? Sí, es importante. Yo a mis alumnos, usualmente en las clases en línea, pues primero hablamos. Así, no importa, hablamos. Y después es que ellos van con la parte gramática. ¿Ok? Claro, estas son clases especiales porque es por TikTok, pero tengan mucho cuidado. No se enfoquen 100% en la gramática. ¿Ok? Hay que mantener un balance y hay que practicar el speaking. Todo esto, luego ponerlo en contexto. Y hoy preguntarle a la gente, a quien sea, were you tired yesterday? ¿Estabas cansado ayer? ¿Ok? Practicar.
La práctica hace la diferencia y no quedarse con esto nada más de manera informativa, ¿ok? I'm from Venezuela. I am from Venezuela. Soy de Venezuela. Vivo en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Soy maestra de inglés como segunda lengua y trabajo en la escuela pública y también trabajo en línea con los estudiantes, ¿verdad? Adultos, enseñando inglés. También tengo un centro de tutorías para niños, donde inglés es su segunda lengua. Entonces los niños, usualmente cuando los niños vienen de sus países, pues lógicamente no saben inglés. Entonces tienen muchos problemas de comprensión de lectura. Yo tengo un centro pequeño que trabajo con los niños después de la escuela. Vayas. Me dijiste dónde eres, yo de Venezuela, y empecé a hablar de todo. All right. What else? Let's see. Let me check because I didn't. Thank you for sharing. Thank you for sharing the live. Gracias por compartir. En serio, lo hago con mucho cariño. Esto de verdad. Y también por darle tap allí para que TikTok lo promueva. Y es importante también aprender muchos idioms, ¿ok? A mí me preguntaban, ¿es que con los idioms puedo aprender a hablar? Claro que sí. Los idioms son dichos, refranes. Y los americanos hablan, cuando están conversando, hablan con muchos idioms, ¿ok? Entonces, si ustedes no se familiarizan con los idioms, van a estar perdidos. Porque si un americano utiliza un idiom, que los idioms, los refranes, pues tienen un sentido distinto. No se le puede dar el sentido literal, ¿me entienden? Entonces van a entender lo que no es. Es importante, sí, familiarizarse, y yo los tengo mucho en TikTok. Siempre les doy idioms en la semana para que los anoten, los estudien y los practiquen. Si no los pueden poner en práctica porque no tienen la situación, por lo menos los conocen. Y cuando escuchen a alguien decirlo, dicen, ya yo sé lo que dijo, ¿ok? Sí, es importante también aprender idioms, ¿all right? Ok. Sí. Ok, sí, claro. Y sí se puede. Todo es cuestión, mire. Ustedes saben cuál es qué es lo importante de esto, de cuando vas a aprender un idioma, que tengas las ganas de aprenderlo y que tú creas en ti mismo, que tú digas, oye, sí puedo. La lengua no los va a dominar a ustedes, nosotros dominamos la lengua, ¿ok? Porque nosotros somos los seres pensantes, ¿ok? Entonces, sí, es tener esa motivación y decir, sí puedo, y todos los días, y ponerse, y tener disciplina, ¿ok? Aquí hay que tener disciplina para aprender un idioma. ¿Qué es la disciplina? Que yo todos los días me voy a sentar a estudiar, que voy a tratar de practicar, que si yo hoy aprendí esto, voy a salir y, no sé, a alguien le tengo que hacer alguna pregunta con lo que aprendí, ¿ok? Ponerlo en práctica. Y miren, hay muchos maestros en TikTok muy buenos, de verdad, y se los recomiendo, todos. Todos enseñamos de manera distinta, todos tenemos un acento distinto, y nada, ustedes se van familiarizando y de verdad asistan a sus clases y crean en ustedes mismos para que ustedes vean que los van a aprender rapidito, alright. Ok, entonces las clases en línea, o sea, por ejemplo esta como la de ahorita, usualmente las hago en la noche, ok. A las 8 de la noche me conecto, o a las 9 de la noche, porque estoy todo el día ocupada. Hoy tuve el día medio libre, ya ahorita tengo clase, van a empezar a llegar mis niños, pero usualmente en la noche me conecto por TikTok, alright. Y clases particulares, pues ya, o privadas en línea. Ahorita les cuento que estoy en un proyecto, ¿ok? Y estoy diseñando unos cursos, todavía no están listos, pero ya tan pronto estén listos se les hago saber, tratando de hacer algo un poco distinto, diferente, para motivarlos un poquito más, ¿ok? Y tan pronto esté lista la plataforma, pues les hago saber también, porque vamos con todo a que cada día pues aprendan más y más, y ustedes logren aprender a comunicarse, ¿ok? Cualquier información sobre las clases privadas, pues allí en el perfil de TikTok está mi Instagram. Ahí me mandan mensajes por Instagram, ¿ok? Here we have, ¿a qué hora de Nueva York me conecto? Ahí me sale, como dicen en Venezuela, me raspaste. Ahorita son las 11:39 aquí, ¿ok?
11:40 de la mañana, en Carolina del Norte. Entonces, a ver, yo no sé si estás en Nueva York, ahí tú sacas la cuenta. All right. Ok. Seguimos, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, completa con la forma correcta del verbo to be en pasado. All right. Aquí tenemos my mom at the park. So, my mom, mi mamá. Les pregunto a ustedes, así contéstenme allí algunos. Mi mamá sería was, where, ¿cuál de los dos? Was or where? My mom was at the park or my mom were at the park. ¿Qué me dicen? Was. Exactly. Very good. Good, Rosy. Good, Martínez. Was. Yes. My mom was at the park. Very good. Porque es she, right? Recuerden siempre, y eso pasa con los niños mucho, cuando les estoy explicando. Los niños todos forman oraciones y todo es she, I. Yo les digo, no, pongan nombres, digan la casa, el perro, el pato, la guacharaca. Mi mamá, mi papá, porque todo el tiempo se quedan enfrascados en she, he, I, you con los pronombres. Pero recuerde que podemos usar nombres, ¿ok? Number 2. Annie and Joseph in a hurry. ¿Ok? Annie and Joseph was or were? Annie and Joseph was or were? Good, Rosie. Annie and Joseph were in a hurry. Very good. Es plural, por lo tanto, es were. Okay. Number 3. My dog was or were tired. My dog was or were tired. Dilcia, me contestaste la número 3, ¿verdad? My dog was tired. Very good, Dilcia. Martínez, good. Yes, my dog was tired. Mi perro estuvo cansado. Okay. So, aquí el perro, ¿verdad? Es it, my dog. That's why I said was. Pero, vamos a ver la número 4. Fíjense, estamos hablando de animal también, monkeys, ¿ok? Those monkeys was or were funny. La número 4. A ver. Is was or is were? En la número 4. Were. Very good, Rosie. Is were. ¿Por qué? Porque estamos hablando de animal, ¿verdad? Pero está en plural. Entonces no podemos decir was. ¿Ok? Recuerden que yo les dije it se utiliza para animal o cosa, ¿verdad? En singular. Pero si estamos hablando de animales, de cosas, de varias, entonces vamos a tomar la forma plural de ellos. ¿Ok? So, por eso aquí decimos those monkeys were funny. All right? Number 5. You was, es plural, exacto. Very good, Rosie. Estamos en el número 5, ¿no? You was or were busy. Tú estabas o estuviste ocupada. Entonces, you, vamos a ver qué pasa aquí con la número 5. Quiero escuchar. Número 5. Me contestaste la 5. Rosy dice que la 5 es were. Dilcia, ¿me dijiste la 5 was o esa era la anterior? Me perdí un poquito. A ver, cuéntame. En la número 5, ¿is you were or you was? Were, dice Rosy. Dilcia dice que es was. A ver, Dilcia, si nos vamos para la conjugación, is were. A ver, let me go back to the conjugation. I was, you were, he, she, it was. ¿Ok? Vas a utilizar was únicamente cuando sea she, it, or he. El resto es, y cuando sea I was, ¿ok? Pero aquí es you, so por lo tanto es were, ¿ok? Number 6, she was or she were. ¿Ok? ¿Cuál es la número 6? She was or she were. She was. Good, Rosie. She was at home. Ella estaba en casa o estuvo en casa. ¿Ok? Fíjese, estaba o estuvo. ¿Ok? Number 7, Martha was or were sad. Martha was or were sad. Was. Very good. Martha was sad. Good. Te voy a dar un premio, Rosy. Number 8.
I was or I were gloomy today. Cuando no sepan el significado de algo me dicen y se los doy, ¿ok? I was gloomy today, yes. John was or were exhausted. Dilcia, no te me pierdas. John was or were. A ver, cuéntenme. John was or were. John was or were. Was. Very good. John was exhausted. Peter and I. Peter y yo. Ok. Sick. Peter y yo estuvimos enfermos. O estábamos enfermos. Ok. Peter y yo. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice si es was or were? O number 10. Where. Where. Exactly. ¿Por qué es where? Porque estamos hablando de dos personas, nosotros. Peter and I. Peter y yo. Estuvimos enfermos. Estuvimos. ¿Ok? So, memoricen esto. El was es únicamente con yo, él, ella y animal en singular. I, he, she, or it. ¿Ok? El resto is gonna be where. Because lo demás es plural. ¿Ok? And también con el singular de you, que you were. ¿Ok? Tú o usted. All right. Good job. Let's see the next one. Formar preguntas. ¿Ok? Decíamos en el slide anterior, al comienzo, ¿verdad? Yo les decía que para formar preguntas de sí o no question, yes, no question, vamos a tener el verbo to be at the beginning y luego subject y complement. ¿Ok? Miren el ejemplo. No está en orden aquí, ¿ok? So, Carla, a lawyer to be. Yo quiero que esto me lo pongan ustedes en forma de pregunta, entonces sería, was Carla a lawyer? ¿Carla era abogada? Esa es la pregunta. ¿O fue Carla una abogada? ¿Ok? Recuerden que el significado de was son como 4, ¿ok? En este caso, ¿fue Carla abogada o era abogada Carla? ¿Ok? So, vamos a colocar el verbo siempre al comienzo cuando sean preguntas de yes, no questions. All right? Yes, yes en inglés. Right? Ok, aquí tenemos policemen. Robert and Mario and to be. Look at, miren cómo queda en forma de pregunta. Where. ¿Por qué where? Porque estamos hablando de dos personas. Y se los puse en mayúscula. Were Robert and Mario policemen? ¿Eran Roberto y Mario policías? ¿Ok? ¿O fueron Roberto y Mario policías? Alright? So, again and again. Y por eso los repito una y otra vez, muchachos. To be al comienzo, ¿ok? Y luego el sujeto, porque estoy haciendo preguntas, ¿ok? Number 2. Your father to be upset, ¿ok? Was your father upset? ¿Estaba tu padre enojado? ¿Ok? ¿O estuvo tu padre enojado? Was your father, ¿ok? Upset. To be, ¿ok? Your father, el sujeto a quien va dirigido o acerca de quién es la pregunta y el complemento. Esta palabra es muy importante. ¿Ustedes saben lo que significa upset? ¿Qué significa upset? Cuéntenme allí. ¿Quién sabe qué significa upset? A ver. Quiero saber si saben el significado de esa palabra. Creo que hice un TikTok de esa. No la he hecho. La voy a hacer esta noche, creo. Sobre upset. Enojado, molesto. Ajá. Pero, igual que mad, angry, right? Enojado, molesto. Pero el upset está ligado también con el sentimiento de tristeza. Es decir, ustedes saben cuando uno se enoja y se pone triste al mismo tiempo. Que tiene ganas de llorar. ¿Ok? Entonces, eso es upset. Enojo con tristeza. All right? Aprendan eso. Upset es enojo con tristeza. Que, no sé, que el jefe me regañó. Y entonces me enojé, pero al mismo tiempo me dio sentimiento. Y tenía como ganas de llorar. Entonces, eso quiere decir, I was upset. ¿Ok? I was upset. Enojo con tristeza. All right? Para que sepan. Esta noche creo que va a ser un TikTok de los... de diferentes maneras de decir estoy enojado, porque siempre decimos angry, ¿ok? Y hay muchas otras palabras que esa es otra de las cosas que les quiero decir, ¿ok? Cuando ustedes aprendan ya una palabrita, ya aprendan los sinónimos, aprendan otra forma de decirlo, ¿ok?
Y esa es la manera como van a ampliar el vocabulario. No se queden estancados en que si ya ustedes saben decir, preguntarle a alguien, how are you, ¿cómo estás? Ok, ya yo sé decir how are you. So, otra forma de decir lo mismo. Entonces se investiga, vamos a ampliar, eso es ampliar el vocabulario. Oh, puedo decir how are you doing, ¿ok? Entonces empiezan a practicar la nueva frase y así ustedes van, es como una biblioteca en la cabeza, ¿no? Voy añadiendo más y más palabras, más y más palabras. Cuando ya you master one, ¿ok? Es hora de cambiar y de ir por otra, ¿ok? Chévere. Oh, qué chévere. Ok. Aquí tenemos entonces, le dije la número 3, no. To be my cat sleepy. Ok. So, was my cat sleepy? Was my cat sleepy? Was at the beginning, estuvo, mi gato, tenía mi gato sueño. Ok. So, was my cat sleepy? Number 4. And it was because it's only one. Ok. My cat. Jimmy to be at the school. Okay, one person was Jimmy at the school. Estuvo Jimmy en la escuela. Okay, o estaba Jimmy en la escuela. Was Jimmy at the school? And también vamos a hacer un TikTok. Bueno, sí, un TikTok y también una clase en vivo porque hay mucha confusión con esto. ¿Verdad que sí? Para utilizar at, in, on. Esto es un señorito que la gente se confunde mucho. Entonces, eso lo vamos a explicar luego. Y como les digo, es cuestión de simplemente memorizarlos. O sea, cuando ustedes se aprenden esto, ustedes saben que es at the school. But sometimes we say in the school. You know that? Sometimes decimos in the school. Y no está malo. Pero bueno, no. Eso es otra clase. Vamos entonces a la siguiente, número 5. The children to be at the field. Okay, the children, los niños. So that's why it's where. Where the children at the field. Okay? Where the children at the field. That's it. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese formando preguntas. Alright. Déjeme a ver qué pasó aquí. Hold on. Se me movió el slide. Formar preguntas. Aquí tiene answer the following question with long answers. Okay. Let's see. Okay. So here we have. Vamos a ponerlo por acá. Okay. Cuando hacemos preguntas, si le están haciendo preguntas a ustedes de este tipo, were you? Was your friend? Okay. Were you an open-minded person? Open-minded person. Okay. Como les digo, cuando no entiendan el significado de una palabra, me lo escriben allí, ¿ok? So, were you an open-minded person? Ahí, cada vez que la pregunta comience con where o con was, ustedes o dicen yes o dicen no. Claro, tienen que entender lo que le están preguntando, pero van a decir sí o no. Preguntas de información es otra cosa y es otra clase separada. A mí no me gusta llenarlos de tanta información, ¿ok? So, were you an open-minded person? ¿Cómo respondo esa pregunta? Si yo quiero decir positivo, vamos a decir que en forma positiva, ¿cómo la respondería? ¿Cómo diría, si yo le pregunto a uno de ustedes, were you an open-minded person? Tú eras una persona de mente abierta, ¿ok? Open-minded es mente abierta, que independientemente de que estés o no de acuerdo con las costumbres y valores de alguien, pues tú simplemente las respetes, las entiendes y las oyes. Rosie said, yes, I was. Muy bien, Rosie. Were you an open-minded person? She said, yes, I was. Y si es respuesta larga, ¿cómo dirías? Yes, I was an open-minded person, right? If it is negative, si es negativo, ¿cómo decimos? Were you an open-minded person? En forma negativa, ¿cómo la contestarías? No tengan miedo de escribir. Ella escriban, que si cometen errores, no importa. Ustedes saben que aprendemos de los errores. Aprendemos de los mistakes, ¿ok? So, ahorita me van a llegar unos niños, ¿ok? Si escuchan bulla son mis niños, que tengo clase. Pero ya vamos a terminar. Entonces, en forma negativa, estoy esperando. Were you an open-minded person? Como digo, I wasn't an open-minded person. Yes.
Te faltó el no and wasn't. All right. Vamos a ir. Zaira. Zaira. Ligaste presente con pasado. All right. So, aquí le pongo la respuesta. All right. Lo que pasa es que la pantalla, como la amplié, no sé si la pueden ver. Ok. Yes, I was an open-minded person. No, I was not an open-minded person. O simplemente no, I wasn't. Ok. So, ¿qué pasó, Zaira, si no me equivoco? Yes, Zaira, déjame explicarte. Ligaste con presente con pasado. Dijiste I am, ¿verdad? Am and wasn't. Si todos lo pueden ver en los comentarios, ella puso am and wasn't, ¿ok? Entonces tienes que quitar el am, porque esto es presente. Aquí tenemos, me voy para acá, were you, ¿ok? Lo primero que vamos a decir que es yes o no. Eso es lo primero. Me están haciendo la pregunta a mí, you. Este you tiene que cambiar a I, ¿ok? Yes, I, and then viene el verbo, no puedo decir were, ¿ok? Porque I le corresponde was, ¿ok? That's why. Yes, I was. Ahí lo podemos dejar como Rosy lo dejó. Yes, I was, ¿ok? Vuelvo y repito, yo quiero que ustedes practiquen respuestas largas si no saben mucho inglés, ¿ok? So, yes, I was, and then an open-minded person. Es repetir lo que está en la pregunta, mis hermanos, ahí no hay más nada. Es repetir lo que está en la pregunta, ¿ok? La única diferencia es que cuando la pregunta es personal a mí, por supuesto tengo que hacer un cambio, ¿ok? Y el cambio es precisamente se puso borroso, I was. ¿Por qué? Es como en español, si yo digo, ¿eres tú una persona de mente abierta? Ustedes no me van a decir, sí, tú eres. Ustedes me van a decir, sí, sí lo soy, ¿verdad? Cambia. Porque una pregunta la persona A le está preguntando a la persona B y la persona B tiene que, por supuesto, decir I, right? Entonces, en forma negativa, no, I was not an open-minded person. O yo simplemente puedo decir no, I wasn't, ¿ok? Y vuelvo y repito. Lo que pasa es que, me disculpen que repita tanto, pero como yo sé que se conectan nuevas personas, vamos a tratar de practicar respuestas largas, ¿ok? I wasn't. That's fine. If you said, no, I wasn't, it's okay. All right? You got me? Entonces, no, negativo. And then, I, porque la pregunta es para mí. El you cambia a I. Y luego, lógicamente, no puedo decir where, porque where es únicamente con you, they, we, etc. Entonces, tengo que cambiarlo a was. No, I was not. Did you get it? Ok. A la orden, Zaira. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la número 2. Was your friend in Canada? Was your friend in Canada? ¿Estuvo tu amigo en Canadá? ¿O estaba tu amigo en Canadá? ¿Ok? ¿Cómo voy a responder? Si no quieren escribir tanto, vamos a dar respuestas cortas y yo después les digo la de las respuestas largas, ¿ok? So, was your friend in Canada? ¿Cómo contestamos esa pregunta, la número 2? En positivo, vamos a contestarla positivo primero. Y tap, share the live. Thank you. Gracias por compartir el live. Y darle tap. Ok. Yes, he was, dice Zaira. Was your friend in Canada? Yes, he was. And Rosy dice, yes, he was in Canada. Muy bien. Ok. Yes. Y si yo digo, yes, she was, también estoy en lo correcto. ¿Sí o no? Porque your friend es tu amigo o tu amiga. Entonces, dependiendo del contexto, no sabemos aquí si es female o male. Entonces, that's why en la respuesta yo les puse he or she, porque cualquiera de las dos está correcta. ¿Me entienden? Because friend can be amigo o amiga. So, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos, vamos a decir he or she. And if it is negative, no, he was not, she was not in Canada. No, he wasn't, no, she wasn't. All right. Yes. Cool. All right. Let's try number 3. It says, were they friends? Ellos eran amigos. ¿O fueron ellos amigos? Were they friends? ¿Cómo contestamos esa pregunta, la número 3? Vamos a decirlo positivo.
Si quiere, escriban las dos al mismo tiempo, positivo y negativo. So, were they friends? Were they friends? A ver, la número 3. La número 3. Were they friends? ¿Alguien que quiera contestar? Yes, there was. Zaira. Ok, vamos a que el they le corresponde. ¿Cuál? A Dago. Muy bien, Dago. Yes, they were. Judy, sí, tu respuesta está buena. Yes. Está bien. Le decía a Judy, no sé si te conectaste ahorita, que estábamos practicando las respuestas largas. Y que en inglés sí, yo cuando me hacen una pregunta, si ustedes le hacen una pregunta y ustedes dicen yes, está bien. Si ustedes dicen no, también está bien, porque en español también nosotros contestamos así, ¿verdad? Pero cuando estamos aprendiendo el idioma, es muy importante contestar de manera larga. All right? Me van a disculpar un segundito que me acaba de llegar una alumna. Ya regreso. Okay. Hola, hello, how are you? Okay. Does she have to have all this? Or do I take that? You take it out. Okay, it's fine. Sí, sí, ella siempre tiene que disculparlo. It's okay. All right. I see you. Nos vemos al rato. Ya voy a terminarla. Give me 1 minute, okay? Alright, entonces le decía a ustedes que estábamos practicando respuestas largas, ¿ok? So, Lino says, yes, they are friends. Lino, estamos trabajando con el verbo to be en tiempo pasado, alright? So, cuando decimos, por ejemplo, voy a poner la respuesta, déjame chequear. Todos dijeron, yes, yes, I need more practice. No, that's fine, Cyrus, yes. La práctica la hace la diferencia. ¿Ok? Ya voy y nada más presta atención otra vez a la respuesta ahorita, ¿ok? Y eso no importa, mire, uno se equivoca todos los días. Y no crean que los maestros tampoco no nos equivocamos. Claro, también los maestros nos equivocamos. Y equivocarse es parte de la vida. No somos perfectos. Y aprendemos a través de los errores, ¿ok? So, you can draw a little bit. Just grab a paper and draw if you want. Let me finish with this class, ¿ok? So, cuando yo digo, estamos hablando de tiempo pasado, ¿ok? A los que hicieron la respuesta un poquito equivocada. Rodrigo, muy bien, yes, they were friends, ¿ok? Muy bien, la voy a soltar aquí la respuesta, ¿ok? Muy bien, Rodrigo. Y, no, Dirce dice, no, yes, they are friends, sorry, wrong words, it's okay. It's okay, let me just, no quiero ignorar a nadie. Zaira, you're doing good. Yes, Lino, dijiste they and are friends. Estamos hablando en pasado, Lino, decía yo. ¿Ok? Vamos para que veas aquí. Were they friends? ¿Eran ellos amigos? ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a contestar, déjame ampliar un poquito más. Ajá, así. Again, o digo primero yes o digo no. ¿Ok? Le decía que estamos practicando respuestas largas y esa es mi recomendación, muchachos. Siempre respondan claro. Si se van a acostumbrar, es práctica. No se queden nada más diciendo yes, no. ¿Ok? Entonces, yes. La pregunta es acerca de ellos. Entonces no lo tengo que cambiar, ¿me entienden? Just why is yes, they. Voy a switch. You switch. Eso es lo que llamamos switch. Cambiar. ¿Ok? El they pasa al primer lugar y el were pasa al segundo lugar. Fíjense aquí. Vean. Yes, they were. It's a matter of switching. ¿Ok? Es asunto de cambiar. All right? Yes, they were friends. ¿Ok? ¿Me comprendieron? Es facilito, miren. Cuando es negativo, no. Seguimos. We switch. They were, como es negativo, repito. They were not friends. O simplemente digo, they weren't friends. Or, no, they weren't. ¿Están viendo? Cuando estoy haciendo preguntas acerca de otras personas es más fácil porque no hay muchos cambios, sino que simplemente el cambio es switch. El cambio es esto, switching. Poner el sujeto primero y el verbo después. Es distinto cuando me están haciendo preguntas a mí personal. Fíjense, el you cambia a I, right? Y lógicamente va a cambiar el verbo. Entonces, olvídense un poquito del am, is, are. Eso es presente.
Si no lo ven en la pregunta, no lo usen en la respuesta. ¿Ok? You got it? All right. Did you get it? Gracias, 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 gracias. Gracias por compartir, muchachos. De verdad, gracias. Y por darle tap también. Thank you, thank you. Entonces, tenemos aquí, were Annie and Jeffrey happy? Were Annie and Jeffrey happy? A ver, ¿quién me contesta? Zaira o cualquiera. Rosy, ¿te fuiste? Anota, aquí está Rosy. Yes, they were happy. No, they weren't happy. Very good. I love it. Yes. Ok, vamos a ver todos. Vean la respuesta, compárenla con la que ustedes tenían en mente. Ok, y comparen. Fíjense. Vamos otra vez. Were Annie and Jeffrey happy? Annie and Jeffrey. Ana y Jeffrey, por decirlo así. Annie y Jeffrey, dos personas. ¿Ok? Puedo sustituir esto cuando voy a responder, pero puedo seguir utilizando el nombre si quiero. ¿Ok? So, ¿qué es lo primero que voy a decir? Yes or no. Y luego va a venir, ¿qué? El Annie and Jeffrey. Yo puedo decir, yes, Annie and Jeffrey. I'm sorry, this is a mistake here, ¿ok? It's a mistake here. It's where. All right? Perdón. ¿Vieron que la maestra se equivoca? Cuando estaba haciendo los slides. So, it's where. Where. ¿Ok? Porque aquí tengo where. So, yes, they were happy. Yo puedo decir Annie and Jeffrey aquí. O puedo sustituir esto por they, que significa ellos. ¿Me entienden, verdad? Entonces, were Annie and Jeffrey happy? No, they were not happy. They weren't. Repito lo que están entrando. Perdón con esto, ¿ok? Entonces, muy bien. Ok, thank you, Rosie. So, no, they were not happy. ¿Ok? Estamos sustituyendo Annie a Jeffrey. ¿Tengo que sustituirlo? No necesariamente, ¿ok? Lo pueden seguir utilizando. Pueden decir, no, Annie and Jeffrey were not happy. No, Annie y Jeffrey no estaban felices, no estaban contentos, o no estuvieron contentos. All right? Did you get it? Everybody got it? Yes, yes? Again, thank you for sharing.